Ahora bien, vamos a hablar ahora de la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos en cuenta entonces que esta no es una sociedad anónima y la diferencia es abismal con la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima, de alguna forma, el capital está suscrito por acciones. En la sociedad anónima, el capital está suscrito por participaciones. Es únicamente dinerario y es más, tiene que estar depositado en una entidad bancaria. Aquí sí hay denominación, una denominación seguida de las siglas SCRL o SRL, como ustedes pueden apreciarlo en la lámina. También hay que tomar en cuenta que muy similar a la sociedad anónima cerrada, esta contempla de 2 a 20 participacionistas, porque no son denominados accionistas. En este caso, el capital debe estar suscrito en una cantidad del 25% de la totalidad. Como ya hemos repetido, no son acciones, son participaciones y sí son inscribibles en el registro público y su transferencia también es limitada de acuerdo a una adquisición preferente. Es muy similar a una sociedad anónima en ese sentido, pero no es una sociedad anónima, es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyas participaciones son iguales, acumulables e indivisibles. Siguiendo con este tipo de sociedad, no necesitamos un mínimo económico para decir a partir de esto voy a iniciar esta sociedad. No, puede ser el capital mínimo que fuera. De otro lado, si uno de los socios falleciera, no hay ningún problema en mantener a sus herederos como parte de la sociedad. Este tipo de sociedades también tiene una dirección, sí, la dirección general es de la Junta General de Accionistas, o junta en todo caso, para esta situación, Junta General de Socios, porque ellos no son accionistas, Junta General de Socios. Esta Junta General de Socios va a ser, digamos, el órgano universal de todos los socios que participan en esta sociedad. La voluntad de la mayoría de socios es la que va a primar para el impulso de esa sociedad. De otro lado, ¿cuál es la parte administrativa? Así como en las sociedades anónimas, en este caso es la gerencia. La gerencia es la que se encarga de la administración de la sociedad, es decir, se va a encargar del buen funcionamiento de... Dentro de estos órganos, como ya lo hemos mencionado, estos órganos de gerentes o en su defecto la pluralidad de gerentes van a ser autorizados y previamente nombrados por la Junta General de Socios. Además, estos gerentes tienen que responder frente a la sociedad en una situación parecida a la de los accionistas, en el sentido de que toda acción u omisión de su administración va a tener, para efectos de ser denunciado o demandado, hasta 2 años posteriores a la ejecución de los mismos. Tenemos en cuenta entonces que le va a alcanzar la responsabilidad administrativa, civil y penal. Según nuestra normativa vigente, el artículo 293 contempla los principios de exclusión y separación de los socios. ¿Pero por qué casos? Obviamente por los casos de conflictos de intereses. Puede ser que hayan participacionistas que también en otras sociedades tengan, digamos, la misma intervención, es decir, tenga el mismo objeto social y hasta puede ser de competencia. Entonces, cuando se descubre este tipo de actitudes, inclusive dolosas, porque en algunos casos ellos mismos lo manifiestan y dicen, prefiero no intervenir porque podría ser conflicto de intereses con la otra en la que también tengo parte de las participaciones, si esto no es notorio, en todo caso, si es descubierto en cuanto al dolo, se pide que se retire a ese participacionista o socio, ¿no?, dentro del esquema de este articulado. Continuando en todo caso con nuestra sesión final, podemos decir algunas características de la sociedad de responsabilidad limitada. Mínimo se requieren 2 personas para formar parte de esta sociedad, es decir, 2 socios. Máximo hasta 20. El capital va a estar integrado por participaciones.
Además, la responsabilidad de los socios es acorde al aporte que ellos logren, digamos, inscribir, ¿no?, tanto en el pacto social como en el estatuto. La voluntad de los socios en mayoría es la que va a dirigir este tipo de sociedad. Tiene una denominación, a diferencia de las dos anteriores, que son bastante obsoletas, que todavía llevan razón social. Esta sí lleva denominación, seguida de las siglas SCRL o SRL. Había habido una pequeña confusión cuando hablábamos de la SAC en la sesión anterior. Manifestamos de que tenía SCRL y SRL. No, nos estábamos confundiendo en el sentido de que las SAC son muy similares a la sociedad de responsabilidad limitada. La diferencia es que en un caso vemos acciones y en esta vemos participaciones. Pero tanto esta como la anterior son sociedades familiares, son sociedades prácticas, son sociedades, digamos, utilitarias. No son como en los otros casos que hemos hablado, que son sociedades un poco más complejas y en realidad son de mucho más capital que estas, que no quiere decir que sean de poco capital, sino que son mucho más dinámicas quizás que las otras. Esta tiene órganos, sí, los órganos, digamos, de administración de esta sociedad es la Junta General de Socios, un gerente y un subgerente, que de alguna forma viene a reemplazar al gerente en casos específicos de ausencia o probablemente de, no solamente de ausencia, sino en algún caso en particular en la cual de repente pueda ser, es más, coadyuvante del gerente.